Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, pero también de cultura, de reflexiones, de espiritualidad, de libros, de casos que desafían a la razón, de entrevistas y de mucho más. Cada vez nos vamos ampliando en cuanto al espectro de temas que tocamos. Yo soy Fernando Chapi Martínez y un saludo para todos los que nos están escuchando, ya sea en Radio Arequipa Internacional FM y en la www.radioarequipa.com, también para quienes están en Radio Los Andes 99.5 en toda Lima Sur y su página web también, los que están en Radio Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín, en edenex.es, la radio del misterio, y por supuesto en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si es que no están todavía suscritos a Misterio Infinito Perú en YouTube, ¿qué están esperando? Simplemente ya saben, ya sea que estén frente a la computadora, frente al teléfono inteligente o a lo que sea, tienen acceso a internet, ponen ahí www.youtube.com, buscan Misterio Infinito Perú, le dan a suscribirse, la campanita y ya está. Los programas más temprano que tarde se suben también ahí, además de otro contenido. Ahora sí, vamos a saludar al invitado para esta ocasión, que hace tiempo que no nos acompañaba, no se asomaba a Misterios al Anochecer. Se trata directamente desde Málaga, en España, de Alejandro Merín. Tiene su canal El Árbol Rojo EAR. Y justamente lo he llamado porque hay un tema que tratamos con él hace bastante tiempo, años en realidad, que tenía que ver con las profecías. Y ustedes saben que estas últimas semanas ya no se oye tanto, pero hace quizá mes y medio, 2 meses, estaba especulando bastante, por ejemplo, sobre la salud del pontífice católico romano, el Papa Francisco. Se dice que de ahí salió de peligro, pero acá lo interesante, lo que vamos a tocar para el programa es todas las especulaciones que se estaban haciendo. ¿Qué pasa si él fallece? ¿Será que esto estaba ya tomado en cuenta por profecías de tiempo atrás, que se hablaba quizá del final de la iglesia o de una era para la humanidad? ¿O es que esto debe ser descartado y no es tal? No es más que una de esas leyendas que pululan por la internet. Pero bueno, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola, buenas Fernando, y saludo a toda la concurrencia desde este lado del Atlántico. Ujú. Muy bien, Alejandro. ¿Qué nos tienes que decir respecto a este asunto? Profecías sobre el fin del mundo, el fin de la iglesia, el fin de la sociedad como la conocemos, y que tenga que ver con, por ejemplo, el tema de una institución tan longeva como es el papado, como es la Iglesia Católica. Por favor, Sí. amigo. La Iglesia Católica, la verdad es que es una institución milenaria que es increíble que dure, porque si lo pensamos es la única institución de estas características que se ha mantenido existente a través de los siglos, de forma uniforme y sobre todo siendo tan importante. No es algo normal de ver, o sea, no pasa en otras culturas, porque existen religiones que sí, que pueden ser más antiguas incluso, pero no tienen una institución como tal que haya durado tanto. Hay quien dice que tiene su papel, que tiene su papel en la historia, tanto para bien como para mal, y muchos de ellos pues dicen que ese papel pues, está vinculado a lo que serían las profecías del fin del mundo. Hay que ver que dentro de lo que es el cristianismo es quizá una de las religiones, o quizá la que más, que tiene en cuenta, bueno, quizá no seguro, la religión que seguro está más pendiente de lo que es el final de los tiempos, el regreso de su Mesías, de Jesús de Nazaret. Y los pensadores cristianos desde la antigüedad
pues le han dedicado muchísimo tiempo. No solo los cristianos, también los judíos, también los musulmanes, e incluso en otras religiones también han especulado sobre el tema. Pero es verdad que la Iglesia Católica es quizá, y el cristianismo en general también, hoy en día quizá incluso el cristianismo protestante es incluso más mm, apasionado con el tema escatológico, pero sí, el cristianismo es, es la fuente, digamos, de la profecía, es donde hay más profecías, o sea, solo de los últimos siglos hay más profecías de cristianos y muchos de ellos desconocidos que hablan del fin del mundo que de todas las demás juntas. Por Si ejemplo, quieres, dime. alguno que sea particularmente importante. Creo que todos conocemos, aunque sea de oídas, por ejemplo, a San Malaquías, San con su Malaquías. lista de los papas que acaba con un tal Pedro Romano. Pedro Romano, Pedro Romano. Sí, eh, Sí. Bueno, ajá, la lista de San Malaquías siempre ha tenido mucha polémica, porque te dicen que es una cosa muy extendida además, incluso en distintas enciclopedias te aparece, que aparece en un momento, en 1595 si no recuerdo mal. Puede que me equivoque porque estoy de memoria, ¿eh? Estoy de memoria, pero me parece que era en 1595. Y decían que todos los papas que había antes de esa fecha, que estaban como muy exactos en las predicciones, porque lo que hace Malaquías es te dan un nombre y digamos y una frase asociada a ese papa, o a un número. Y decían que eso, que antes de esa fecha, que son muy exactos, y después de esa fecha, pues son muy especulativos. Eso no es cierto. O sea, eso no es verdad. Cuando tú coges la lista y lo ves, y es igual de. Es más o menos igual. Antes que después. No es cierto que sea tan. Que sea antes mejor que lo que hay después de esa fecha. Es verdad que sí hay muchos que son un poco. Muy cogidos por los pelos las interpretaciones que les quieren dar. Eso es cierto. Pero después hay otros que parecen realmente muy buenos. Por ejemplo, el de Juan Pablo, del Hijo del Sol, creo que era, si no recuerdo mal. Es curioso porque nació en un eclipse, murió cuando en un eclipse, era una persona que viajó mucho. Después tenemos a Benedicto XVI, que era de la Gloria del Olivo, y, y es verdad que lo que era en el escudo, digamos, de su congregación, pues hay un olivo, o sea, eso es cierto. Y después te dicen el Pedro Romano. La cuestión es que Pedro Romano sería el último, pero las características de este Pedro Romano, que ya sería, no, te dice que es el último, pero después de la Gloria del Olivo, ya no hay un número, o sea, existen esos papas y después ya Pedro Romano. Ahí hay como un salto. No se sabe si Pedro Romano es el siguiente o es que ya no hay más papas, digamos, legítimos hasta el tal Pedro Romano. ¿Y por qué digo esto? Porque, o bien, si Pedro Romano fuese el señor Bergoglio, pues en cuanto muera y haya otro, pues ya esa profecía hubiese fallado. O, como muchos opinan, muchos católicos opinan, Bergoglio no es un papa legítimo. O sea, existe hoy en día un cisma dentro de la iglesia, no de la iglesia mayoritaria que no está demasiado pendiente de lo que ocurre, que son más aquellas personas que van a la iglesia pero no piensan demasiado en el tema de la religión, sino entre aquellos estudiosos, aquellos católicos que están muy pendientes de todo lo que hace la iglesia, de todos sus escritos a lo largo de la historia, que son muy celosos en cumplir las normas dentro de lo que es el credo cristiano católico. Pues dentro de esa gente sí se ha producido un cisma con respecto a este papa. Una de las razones que dicen que es porque el anterior papa, Benedicto XVI, no renunció al domus, que es, digamos, al valor espiritual del papado. O sea, renunció a lo que es el papado político, como obispo de Roma, pero no renunció a lo que era ser el Papa realmente, a nivel espiritual. Y eso es cierto que cuando ves el vídeo de su renuncia, ocurre. Después, en el escrito, sí aparece, pero no es lo que se reflejó en el vídeo, lo que se vio. Y todos estos cristianos que son, digamos, muy quisquillosos, por decirlo de un modo, con la normativa dentro de lo que es su credo,
pues consideran que este papa no es legítimo. Después han sido muy críticos con todo su pontificado, todo este tema de dedicarle mucho más pasión y mucho más importancia al mensaje político que ha llevado, más que al religioso. Cosas como una especie de congregación de religiones, que todas las religiones son válidas. O sea, ese tipo de frases que a un católico, digamos, más ortodoxo, pues le escama, porque claro, si alguien dice que todas las religiones son válidas, el satanismo también sería válido. O sea, visto desde ese punto de vista, digamos, como digo, cristiano. Y entonces, claro, para esa gente este papa no es legítimo. No, otras razones que dan es que Benedicto siguió firmando como papa. O sea, los anteriores papas que habían renunciaron a todo lo que era ser el papa. A sus vestimentas blancas, volvían a usar la vestimenta de cardenal, recuperaban su nombre original. Sin embargo, Ratzinger siguió firmando como papa Benedicto XVI. Siguió usando las robas. O sea, durante un tiempo hubo dos papas. Incluso hay una película por ahí, ¿no? Que habla de eso y te hace un poco de propaganda al respecto. Otra cosa curiosa es que Francisco no firma como Papa Francisco, sino que firma simplemente como Francisco, sin más. O sea, cuando ves los escritos pone eso. O sea, hay ciertos detalles en los que estas personas que han provocado esta especie de cisma dentro de la iglesia, y estas personas no son gente común. Hay obispos, hay cardenales con los que Bergoglio está enfrentado, que están ahí. O sea, hay un enfrentamiento en la iglesia que no se hace muy público, salvo para aquellas personas que están más pendientes de las noticias dentro de la iglesia. Y ocurre, digamos. Entonces, visto desde ese punto de vista, siguiendo este punto de vista, pues ya todos los demás, los próximos papas no iban a ser legítimos, porque el último papa hubiese sido Benedicto. Hay incluso quienes consideran que era el catejón. El catejón, catejón es una palabra griega que significa obstáculo, que aparece, me parece que en Carta a los Romanos, no estoy muy seguro, segunda Carta a los Romanos creo que es. Y viene, y es como una especie de impedimento que tendría el anticristo para manifestarse en todo su esplendor. Entonces, hay algunas personas, algunos estudiosos católicos, incluso no católicos, pero que hay gente que es protestante y por lo general suele tener bastante animadversión a la Iglesia Católica, pero reconocen su papel, el papel de en la historia. Pues incluso dentro de esas personas hay quienes han considerado a Benedicto, que era un teólogo brillante, pues el catejón, lo que sería el ser o el obstáculo a que se manifestase el mal de forma definitiva. Y con la muerte de Benedicto, pues ya empezaría a partir de ahí, digamos, una cuenta atrás, según estas personas, para lo que sería el fin. Y como digo, para esta persona, pues Francisco no sería Pedro Romano. Pedro Romano sería el último, fuese cuando fuese. Y después de eso tengo entendido que en la lista de San Malaquías, para cerrar lo que estamos hablando de él, dice algo así como que el juez vendrá justamente a juzgar. O sea, se suele entender que esto es algo así como el juicio final, el Sí. apocalipsis, dicen otros, el Habla final de de, una ha- habla etapa. de, habla de que se destruiría la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Ajá. O sea, dice algo así como que habrá una persecución extrema y que entonces la iglesia se reiniciará a Pedro Romano, quien apacentará su rebaño entre tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible llegará para juzgar a su pueblo o algo así. Ujú. Eso es más o menos, creo que así es como termina la profecía de San Malaquías. El juez terrible. Creo que dice, y el juez terrible, sí. El juez Sí, sí, terrible. sí, recuerdo que era algo por ahí. Y creo que Pasemos después entonces. no estoy seguro si Ya. después hay algo más, pero me No, parece que más o después ahí menos. termina.
Ahí Ahí termina, termina. sí. Eso no, no, Sí, no ahí estoy seguro, como digo. Como digo, también son horas tardías aquí en España y me tienen que disculpar si estoy un poco espeso. son horas en las que si no te duermes llega el justo juez. Muy bien, Sí. pasemos entonces a otro hacedor o hacedora de profecías en este sentido. ¿Quién más anda por ahí? ¿A quién más podemos citar aparte de a San Malaquías que ya lo dejamos descansar? Esas Malaquías. La profecía por excelencia, digamos, del fin del mundo es Juan. Realmente es el libro del Apocalipsis. Eso sería de hecho, todo el mundo llama Apocalipsis, ¿no? A lo que es el fin del mundo. Lo consideran la palabra, usan esa palabra como para referirse al fin del mundo. Cuando realmente Apocalipsis significa revelación. Es el libro de las revelaciones de Juan Cebedeo, escrito a finales del siglo primero. O sea, ese es quizá sería el gran profeta, ¿no? Juan Cebedeo sería el gran profeta del fin del mundo, al menos, o el fin de la era para los cristianos. Y el libro de Juan se podría considerar como una especie de continuación del libro de Daniel, de la profecía, última profecía del fin de los tiempos del libro de Daniel. Porque el libro de Daniel tiene muchas profecías, que muchos no tienen nada que ver con una cuestión escatológica, pero sí es cierto que la última profecía de Daniel habla del fin, ¿no? Habla del tiempo del fin. Antes quería mencionar un poco que el tema del fin del mundo es algo que la gente le ha dedicado muchísimo tiempo a lo largo de la historia. O sea, los esenios, o sea, estamos hablando de los esenios, Simón Bar Giroa, ya cuando la era de los romanos contra los judíos, ellos consideraban que era el fin del mundo. O sea, ellos estaban convencidos que era el fin del mundo. Clemente de Roma, que fue un papa, también profetizó el fin del mundo en el año 90. Estamos fijados. Hilario de Poitiers hizo lo mismo sobre sobre mediados del siglo IV. Martin de Tours también aseguraba también sobre finales del siglo IV que ya el anticristo había nacido y que ya estaba a punto de llegar. Y Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano, San Ireneo, el propio San Ireneo. Ellos pensaban, San Ireneo en el siglo segundo pensaba que el fin del mundo llegaría sobre el año 500 aproximadamente. Más que el fin del mundo, el regreso de Jesús. Por unas medidas que ellos hacían cálculos basándose en profecías que ellos conocían de aquella época, que muchas no nos han llegado, pero que tenían que ver con las dimensiones del arca de Noé, con las fechas de los nacimientos de los distintos profetas. O sea, hacían una serie de cálculos en base a unas creencias que ellos tenían en aquella época, y así ellos daban, digamos, como unas fechas para que llegase esta época, y claro, todas fueron pasando y ninguna acertaron. Beato de Liviana, era un monje que profetizó la llegada de Jesús el 6 de abril del año 793. Gregorio de Tours también fue un santo que también dijo que ocurriría 2 siglos después de su muerte, sobre el año 799 y el año 806, también falló. Tiota, que fue una vidente alemana, que dijo que en 1848 que llegaría el apocalipsis, acabaron azotándola por hereje. O sea, es que ha habido mucho: Juan de Toledo, Joaquín de Fiore, Inocencio III. El Papa Inocencio III pues predijo que el fin del mundo llegaría 666 años después del nacimiento de la religión islámica. Y también falló, obviamente. Y así hemos tenido a los joaquinistas, bueno, y después religiones, sectas apocalípticas, hemos tenido montones, sobre todo en los últimos 2 siglos, hemos tenido muy grandes, pero vamos, hay muchísimo, incluso algunos, como científicos como Newton, él también hizo una predicción, creo que era, si no recuerdo mal, para el año 2060 o algo así. Botticelli, el famoso pintor, Sandro Botticelli, también pensaba que el fin del mundo llegaría en el año 1504.
Él hizo unos cálculos, no se sabe bien cómo, y él lo consideró también el astrólogo como Johannes Stoffler. También hizo, en base a estudios de alineaciones planetarias, y la astrología también creyó que el fin del mundo sería el 20 de febrero de 1524. Y como digo, así podemos ir a montones. El propio Martín Lutero también lo dijo. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, la gente no sabe que tiene un libro de profecías. O sea, la gente no conoce eso, pero Cristóbal Colón tiene un libro de profecías que también pensó que el fin del mundo llegaría en el año 1656. O sea Eh, que también sí, quizá en su viaje hacia América, muy aparte de cuestiones de motivación económica o de conocimiento o de adquirir, digamos, renombre, quién sabe si también estaba buscando nuevas evidencias o que pudiera poner para saber cuándo se iba a acabar el mundo, por ahí, bueno, en esa época que solía hacerse este tipo de cosas, ¿no? De buscar reliquias, de buscar textos antiguos, de buscar a sabios por ahí que tuvieran de repente sí. conocimientos vedados para el resto de la humanidad. Quién sabe si también por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, Esperaba, en el caso de Cristóbal Colón fue en base a lo que es la profecía de los 7000 años. Él hizo un cálculo, pensaba que el mundo había sido creado a base de sumar los años que aparecen en la Biblia de los distintos personajes en el año 5343. Y entonces pues le sumó 7000 años y le dio pues la fecha esa en el siglo XVII. Esa fue el modo en el que, digamos, él lo llegó. Por ejemplo, John Napier, que es un matemático de finales del siglo XVII, también pensó que en base a cálculos de lo que es estudiando el libro del Apocalipsis de Juan, precisamente pensó que sería en el año 1688. Y digo, y así pues hemos tenido montones. Quizá uno de los más famosos que creó un, un problema mayor es el de los milenaristas, que son los seguidores de William Miller, que era un predicador bautista. son creo que los preadventistas, ¿no es así? Exacto, su secta fue la que dio lugar a los adventistas del séptimo día. Pues ellos tienen, digamos, una historia trágica, un día trágico en su historia, que es lo que ellos conocen como el Gran Chasco. Porque él aseguró que Jesús regresaría en el año 1843 y después en 1844, concretamente el 22 de octubre de 1844, el día de mi cumpleaños, 173 años, ¿no? 134 años antes de mi nacimiento, pues él pensó, que estaba seguro de hecho, de que por medio de unos estudios que había hecho de la cronología de la Biblia y eso, una especie de revelación que él decía que había recibido, pues que ese día pues era el señalado para el regreso de Cristo, y el grupo que tenían era de muchísima gente. O sea, formó un grupo muy grande, y muchísimos, un porcentaje muy grande de ellos, pues abandonaron la secta para después de aquello, del gran chasco. Después es cierto que se reformaron, cambiaron sus ideas y nació la iglesia adventista del séptimo día. Así fue como nació esa iglesia, a partir de William Miller. Ujú. Sí, pues ese tiempo en el que habían tantas posturas, también por ahí más o menos nacen, poco después creo en realidad, los testigos de Jehová, ¿no? Que también tienen su Sí, propia cronología, de que sí, en tiene su... 1914 llega invisiblemente Jesús en su parusía, en su segunda venida, ¿no? Sí, Eh, algo así pensaron después los adventistas, que se había producido, pero en el cielo, la llegada en el cielo, que era la previa a la que después sería aquí. O sea, esa es digamos, la justificación que dieron a ese error. claro, es la preparación a la llegada, digamos, que sería vista por todos, por toda la humanidad ya en la carne, en lo físico. Mira qué interesante. Y aparte de esto,
otras profecías que liguen el final de la iglesia, del cristianismo, del papado, con el fin de los tiempos o con estas cosas. O creo que por ahí también de repente hay algunos autores o supuestos videntes, o supuestas videntes, pueden haber mujeres también, que hablen, ¿no? De los últimos papas o de Ah, cómo iba a estar yendo el cristianismo en sus etapas supuestamente finales. hay muchos, existen Ajá. muchos, desde el padre Gobi, está el padre Oliveira, que es actual. El padre Oliveira es una persona que está, creo que en Brasil, que no se llama así realmente, eso es un nombre que, que digamos que se ha dado para identificarse porque no quiere decir su nombre, no quiere- y es un hombre que adelantó la pandemia, el encierro, adelantó la guerra de Ucrania, adelantó, y eso yo ya lo seguía, porque estas dos cosas que he dicho yo no lo conocía aún, pero yo ya, sabiendo de la existencia de esta persona, de las cosas que decían, dijo que iba a ocurrir en octubre de hace 2 años, pues en lo que ocurrió en Israel. O sea, el ataque a Israel, este primer ataque a Israel él lo adelantó. Dijo que en octubre iba a ocurrir y fue cuando se produjo ese ataque ya, que secuestraron a mucha gente, que inició la guerra de Israel con lo que es Palestina. O sea, ha habido cosas que el padre Oliveira ha ido adelantando. Uno de los aciertos más impresionantes del padre Oliveira es que él había dicho que había predicho la muerte de Benedicto en el año que murió. Y claro, ¿qué pasa? Que los últimos días de diciembre, que estaba vivo todavía, pues mucha gente empezó aquellos divulgadores que hablan de los mensajes de este hombre del padre Oliveira, pues claro, empezaron a insultarlos, a que sí, que había fallado, a reírse de él, de ellos, y murió el 31 de diciembre. O sea, murió dentro del año. O sea, acertó el último día. O sea, es muy curioso, pero él había dicho que moría ese año y cuando ya la gente se vendieron la piel del oso antes de cazarlo, cuando se metieron, y eso es una cosa que yo vi porque claro, yo sigo a distintos personajes de distintas religiones, no solo cristianas, también judías, también sigo a varios musulmanes que les gusta todo el tema este escatológico. Y entonces, claro, cuando veo los comentarios de la gente y todo eso, y me hizo pues, bastante gracia aquello, porque aquello fue impresionante. Porque es verdad que parecía, yo también lo veía, yo que va a fallar porque este hombre sigue vivo. Y de buena primera, la sorpresa que el día 31 de diciembre nos anuncian que Benedicto había muerto. Aquello Y, fue sorprendente. y a través de qué medio suele publicar el padre Oliveira, a través, o sea, si no da su identidad, me imagino que no muestra su rostro, Lo hace pero a través de un prelado, o sea, de una congregación. Y él es el que hace como conferencias, digamos, da notificaciones, no conferencias, hace notificaciones. Y me después, parece pues, raro que, me hay parece distintos. raro que no les haya caído el obispo local o alguien así a decir, a ver, esa congregación que está haciendo escándalo, ¿qué saben ustedes? ¿Quién es ese tal Oliveira? Y no les hayan aplicado la misericordia que hay para estos casos un poquito extraños y sospechosos, ¿no? Puede Sobre ser, todo en no estos sé. tiempos. Lo mismo acaba pasando. La verdad es que no lo tengo claro. Pero la verdad es que existen hoy en día tantos. Hay el caso de Zacarías. Ay, no me acuerdo el apellido. Un muchacho que murió, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. De estos casos hay muchos. O sea, personas que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte. Está el Valpo este, que ha incluso una película, que es Dios es real. El niño este que también lo tuvo. Pero vamos, este no tiene mensaje escatológico, este simplemente pues dice que vio a Jesús. Pero bueno, este de Zacarías, pues él murió y él pues aseguraba que había visto a Jesús, todo eso, y a Moisés, creo que también decía que había visto, y hacía como eso, daba como un mensaje como de que el fin del mundo estaba cerca, y cosas así. Y, sí, y personas así existen varias, o sea, existen bastantes, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas cuantas. No sé si es por la fe que tienen allí o si también algunas de ellas pueden ser un poco para vender libros,
porque algunas de estas personas tienen libros a la venta y pueden ser técnicas de marketing, pero sí que existen bastantes personas de ese estilo y hay gente que sigue muy de cerca todos estos temas, algunos foros, como foros de la Virgen María, por ejemplo, que le dan, también es cierto que le dan muchísima importancia a a cualquiera que dice algo. O sea, una persona que te cuenta que es una persona completamente humilde de una iglesia, que después lo buscas a esa persona y te encuentras su perfil. Y tú ves que es una persona con problemas mentales, nada más, nada más verlo. Y muchas veces esta gente pues le da- digamos, publicitan todos estos mensajes, muchas veces contradictorios, muchas veces alarmistas, también es parte de, digamos, de su credo, de su fe. Y ellos, pues, les gusta exaltar todo aquello que les suene a algo parecido a lo que ellos creen. Pero vamos, hacen una labor también muy buena porque te llegan muchos mensajes con gente así que de otra manera no lo conocerías. O sea, hacen una labor de investigación enorme. Hay una palabra que has mencionado, pero bueno, quisiera hablar del padre Gobi, porque me parece haberlo escuchado El libro también en azul del algún padre lugar, Gobi. el libro azul, pero es con la palabra que se está empleando bastante y con razón en este programa, escatológico, porque tú sabes que actualmente se emplea de dos maneras terriblemente distintas, ¿no? Una Sí. que tiene que ver, como nosotros aquí lo estamos usando, con las realidades últimas, los tiempos últimos, pero también hay otra, que es un tanto, ¿no? Como que desagradable. ¿De Sí, que dónde tiene que viene ver. esto? Que tiene que ver, ¿no? Con, en fin, Pues ¿no? el por qué se cambió el significado de la palabra, yo la verdad es que no lo sé. No sé el por qué pasó de referirse a las cuestiones que tienen que ver con el fin del mundo, ese era eso era el significado original, a cuestiones que tienen que ver con las heces, digamos. Con el final de la digestión, más bien. Exacto, con el final de la digestión. No sé por qué motivo la palabra cambió de significado, o cambió, no, o sumó ese significado, porque tiene los dos. Hoy en día se puede usar de las dos maneras, pero no sé el motivo, no sé por qué razón ocurrió, la verdad es que no lo sé. Sí, porque a mí me Lo, ha pasado con algún amigo que yo desconocía esto, hace años ya en realidad, y le menciono, ¿no? Y para dármela pues de erudito, menciono la palabra escatológico, digo, bueno, estoy leyendo un blog donde dan mensajes escatológicos, ¿no? O sea, era un blog así tipo Foros de la Virgen María, donde estaban hablando de visiones del fin del mundo, y este amigo me dijo, ¿qué estás haciendo viendo una página sobre, ¿no? Sobre excremento, algo así. Y yo le digo, no, te estoy diciendo que es algo sobre el fin del mundo, sobre distintas visiones que tienen que ver con el juicio de las almas, con el apocalipsis, con que la tierra se va pues al quinto infierno. No, me dice, pero esa palabra está mal utilizada. Entonces yo dije, o yo me estoy equivocando o él se equivoca. Y después me encuentro en internet con que utilizan las palabras dependiendo del contexto, pero no entendí el por qué. Al punto que ahora ya no lo utilizo porque algo me hace sospechar que el común de las personas lo usa más con este nuevo significado y no quiero que se me malentienda, ¿no? porque Así la gente cada que vez menos religiosa. menos religiosa y Hoy en más día sí. apegada a las cosas querosillas, ¿no? Entonces, Sí, 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 preferible no. chabacanas. Chabacanas, vulgares, Exacto. eh, en fin, ¿no? Mundanas, nunca mejor dicho. Misterios al anochecer. Alejandro, habías mencionado al padre Gobi. ¿Quién es ese padre Gobi? ¿Viene del desierto de Gobi? ¿O es una persona que tiene algo interesante que decirnos, quién sabe, sobre si un catastrófico y justamente desértico futuro para la humanidad? A ver, Alejandro, por favor, ilústranos. Pues, pues el padre Gobi no venía Gobi venía de Italia. Fue un sacerdote que estuvo, pues que hizo una serie de locuciones interiores en un libro que en teoría que lo recibía de la Virgen María. Todo esto ocurrió hasta hace poco, relativamente. Fue entre 1972 y 1997. Y, y
y eran pues, una recopilación de mensajes que, que tenían un contenido que tiene mucho que ver con el marianismo. O sea, el libro, pues creo que tiene más de 600 mensajes, que tiene mucho que ver con lo que es la consagración al corazón inmaculado de María. O sea, es muy, muy católico, es un libro muy católico, pero te habla también de lo que es la purificación de la iglesia, del final de los tiempos, una llamada a la conversión, a tiempos de prueba. eh, Tiene, pues, como, como a los papas, Pablo VI y Juan Pablo II, como, si como unos hijos predilectos de lo que sería María, da una serie de advertencias sobre las crisis espirituales, sobre lo que es la infiltración del mal en en la iglesia, y esa infiltración del mal hace relación a lo que es la masonería, cosa que es verdad, que ha ocurrido. De hecho, existen muchos indicios que apuntan que el actual obispo de Roma pues es masón. O sea, hay bastantes indicios que apuntan en esa dirección, y hay mucha gente que está muy, muy convencida, y las pruebas y las evidencias que dan pues son bastante fuertes, las cosas como son. Como digo, tienen también esos mensajes que tienen que ver con el futuro. Habla del gran castigo, como él lo llama. Él habla de un gran castigo para la humanidad si no hay conversión, pero también promete lo que es el triunfo final de lo que sería el reino de Cristo. Tiene pues, son como locuciones interiores, para que nos entendamos. El padre Gobi pues oraba, entraba en una especie de trance, y a partir de ese momento pues a él le venían esas locuciones que él consideraba que venían de María, y las pasaba por escrito. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, podemos ver en la Salet o en Fátima o en Lourdes, que existe una aparición de la Virgen. O sea, es algo completamente distinto. Aquí no hay aparición, sino que hay como una especie de inspiración de una voz que le entra, digamos, en el cerebro. O sea, esas son las principales diferencias. Y hay un movimiento mariano que está muy, muy relacionado con este libro, que lo tiene, no voy a decir que sea como un dogma, pero lo tiene casi como un libro de cabecera. Sí, el padre Gobi, por lo que veo, además falleció ya en este siglo, el Eso, 29 de junio del 2011. Y no solo eso, tomemos en cuenta el simbolismo de la fecha, porque 29 de junio es el día de San Pedro y San Pablo, que también se considera como el día del Papa, ¿no? Entonces, bastante curioso. Yo no soy de creer mucho en las casualidades, pero me llama la atención este asunto de las locuciones interiores, ¿no? Porque en pocas palabras sería como decir que al padre Stefano Gobi le hablaban dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, exacto. en la sociedad Es lo que actual, decía. que alguien diga eso es una cuestión para, ¿no? Como para Bueno, invitarlo a velar un poco por su salud mental. De hecho, a mí cualquier bueno, persona me dice eso, yo le digo, bueno, le motivo, le sensibilizo, ¿no? Para que pueda acudir a un especialista, porque, no sé, cuando dicen esto de mí, hablan dentro de la cabeza, o sea, ¿será que estoy, no sé, muy ya condicionado por la descreída y secularizada sociedad actual? Pero me causa cierta duda respecto a que sean verdaderamente mensajes que vienen de instancias celestiales o sobrehumanas, no sé, es un sí. poquito Antiguamente, pues, atípico. lo hubiesen pensado que eran mensajes de demonios, ¿no? Hoy en día se piensa, pues, en una enfermedad mental. La cuestión es que Ujú. el padre Gobi no es una persona que haya vivido, pues, hace 2 siglos. Es una persona que hay imágenes de él, que hay gente que está viva hoy en día que lo conocía profundamente y consideraban que era una persona que estaba muy bien de la cabeza, que no era una persona que tenía ideas raras, que lo consideraban bastante inteligente, eh, lo consideraban alguien especial, eso sí es cierto, que no era una persona normal, pero no por ser un anormal en el sentido de que que era un trastornado, sino que era una persona como muy profundamente espiritual, y eso era, digamos, lo que destacaba. Pero, como digo, aquella gente que le conoció y que habla de él, pues no lo tienen como una persona ni mucho menos trastornada. Y cuando ves las imágenes de él, tampoco.
O sea, es verdad que sí, sí se ve que es una persona pues con mucha pasión en su fe, eh, muy, ¿cómo decirlo? Muy dado a lo que es toda la fe y lo que es el rito mariano. O sea, todo el tema del rosario y todo eso. Pero una cosa no quita que eso no significa que ese hombre tuviese problemas mentales. O sea, Ujú. ahora que lo Ahora, lo que tuviese también realmente, mencionan, lo que también mencionan es que la Santa Sede de la Iglesia Católica, si bien no se ha pronunciado en contra, tampoco es que ha aceptado que estas locuciones interiores del padre Gobi sean verdaderamente de es que inspiración divina. no lo puede hacer porque, claro, como lo hace cuando ha sido muy crítico muchas veces con los papas. O Claro. sea, es Ahora, verdad que lo a curioso, Juan Pablo II, no, a Juan Pablo II no, también es cierto que eran amigos, o eran cercanos al menos, pero con otros papas y con otras figuras importantes de la Iglesia, importantes no me refiero a figuras antiguas, sino de hoy en día, de lo que es la Iglesia política, pues es una persona que fue muy crítica ujú, y con ciertas actitudes, como digo, todo el tema de la masonería, este hombre lo denunció, entonces claro, cuando atacas a una parte que es de la iglesia, que está ahí, porque desde el Concilio Vaticano II es muy evidente que existe una infiltración de la masonería en la iglesia, a poco que uno no se hace realmente y vea ciertas cosas, pues, pues eso, este hombre lo denunciaba y entonces pues a la gente que le afectaba obviamente iban a hablar mal de él, eso es lógico. ujú. Ahora, un asunto bastante curioso es que ahorita nomás, el año 2024, ni más ni menos que un cardenal llamado Oscar Cantoni, obispo de Como, así se llama el lugar, Como, ¿no? Presentó la ¿Cómo sí? causa de beatificación y canonización del padre Stefano Gobi y, para gran sorpresa, quien lo declara siervo de Dios, o sea, el primer paso, ¿no? En ese camino hacia los altares católicos, Ha fue ni sido más ni Bergoglio. menos Bergoglio, el Papa Francisco. Mira, mira tú Sí, qué sorpresa. pero no, tampoco es tanta sorpresa. Te explico porque voy a intentar explicarme. Ha Sí, ocurrido, a Francisco ha tenido un cambio. O sea, tú ves el Francisco de cuando entró en el papado, allá, ¿qué año fue? ¿Fue en el 14? No. por ahí más o menos, creo, Sí, no, en el porque 14. sí, 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 en sí. el 13, el 13 de marzo del 13, que me acabo de acordar porque una fecha muy... es 13 del 3 del 13. O sea, pues cuando entró, este hombre pues actuaba pues como una persona muy progresista y en el sentido no auténtico que tenga que ver con el progreso, sino en el sentido político, una persona muy de izquierda, una persona muy globalista, se convirtió poco menos en la punta de lanza del globalismo español, español, perdón, mundial, que todo el impulsor de la Agenda 2030, uno de los grandes impulsores de la Agenda 2030. O sea, es que tú lo veías o sea, y escucharlo hablar de algo que tuviese que ver con la religión era realmente extraño. O sea, tú lo veías y hablaba de política. O sea, venía aquí a España. Y se ponía a criticarnos que hubiese fronteras, etcétera, etcétera. Después iba a Marruecos y le parecían muy bien las fronteras de Marruecos. O sea, era algo curioso. Y, o sea, era muy político. Pero en los dos últimos años se ha producido un cambio en él. Yo no sé si es porque ya él ya ve cerca su muerte y, y se ha producido un cambio espiritual en su interior o algo, pero es verdad Sí, quizá ha que Francisco tenido de los últimos lo que años antes se llamaba, no es el mismo que el de hace 10. O sea, quizá ha no es para tenido nada el mismo. lo que antes se llamaba temor de Dios, ¿no? Como que Es dice, posible. bueno, ya estoy para morirme, quién sabe si a lo mejor existe Jesucristo, todo lo que creen los fieles es verdad, lo que a mí me instruyeron en mi infancia, mejor arreglo mis cuentas porque quiero tener una chance de llegar al paradise, al Pues es paraíso. posible, no lo descarto Es porque es posible. verdad, porque es una persona que ha pasado de ponerle la medalla más importante de la iglesia a una de las grandes impulsoras del aborto,
a decir que el aborto es un asesinato. O sea, ha pasado de un extremo al otro. O sea, por eso digo que es una persona que yo creo que ha cambiado en los últimos tiempos. O sea, que no, es que no es el mismo. O sea, es una persona que ha cambiado. O sea, no, en los dos últimos años, no antes. O sea, ha sido muy reciente, desde el año 23. Ahí se produjo, se empezó. Ahí fue cuando yo empecé a notar en ciertos discursos que daba que ya no se metía tanto en ciertos temas que tenían que ver con lo que es la difusión del mal en este mundo, al menos para a mi entender. Ahora, lo curioso es que se produce ese cambio y bueno, yo no sé si será una coincidencia, será fruto de la edad, pero se empieza a enfermar, sospechoso, ¿no? Porque No, también hablaban cositas. o es lo que produce el cambio. Lo que he dicho, cuando ya ves También cerca puede su ser muerte. una especie de contradicción interna que se genera en base a darte cuenta, porque uno sabe cuando está mal de salud generalmente. Vas notando cierto decaimiento de algunas funciones, entonces te asustas y dices, no, o sea, esto son signos de que la cosa no va bien. Puede ser, claro, que eso haya motivado el cambio y la reflexión, o quién sabe, si nos ponemos más conspiranoicos, podemos pensar algo mucho más turbio y por supuesto, complicado también de abordar, ¿no? Pero habías mencionado que había mucho, a mí me llamó mucho la atención lo que has dicho, de que dices que incluso hay foros, hay páginas en internet donde los que hablan del fin del mundo desde la perspectiva cristiana, no son siempre cristianos, sino que también hay musulmanes que son bastante entusiastas con estas cuestiones de Pero las no últimas cristiana, realidades. sino desde Ajá. el punto de vista musulmán. O sea, hay que entender que los musulmanes pues también creen en el fin del mundo, igual que también los hinduistas. Por ejemplo, para los hinduistas, ellos creen que el universo se destruye y se recrea en un ciclo eterno, sin principio y sin fin. O sea, existe un ciclo de creación y de construcción del universo que es cíclico, que lo llaman pralaya. Y considera por eso que existen como múltiples universos, pero no estamos hablando de un multiverso tal como se entiende hoy en día, sino que existe un universo que tiene su principio, su fin, y después existe otro universo, y así de forma continua, y que cada universo puede tener los mundos que contienen pues, a distintos seres. O sea, Ujú. y en nuestro planeta pues sería uno de esos mundos gobernados por su propio Dios, con su propio ciclo de creación y de destrucción. Ellos creen en la reencarnación, y ellos creen en lo que es en la rueda samsara y que es el alma pues está atrapada en un cuerpo material y que tienen pues una forma pues para poder salir de romper esa rueda que es lo que se conoce como moksha, perdón, Moksha, moksha. Ajá, moksha. así es. Y eso es así como son los hinduistas. Después el Islam, pues ellos creen en la llegada del Dayal. El Dayal sería como el El anticristo. engañador, sí, sí, sí. Exacto, el anticristo. Ellos creen que sería una persona que vendría del este, que estaría tuerto, tendría una clase de deformidad. Y es el anticristo. O sea, él considera que aparecería como un líder político al final de los tiempos, antes del regreso de Jesús. Y, o sea, que sí, los musulmanes creen en el regreso de Jesús. O Sí, sea, en el la regreso de gente se Jesús, exacto. O sorprende. sea, de hecho no Pero hablan tanto sí lo creen. del regreso de Mahoma, ¿no? Porque para ellos pues ya, ¿no? Pero sí entienden que Jesús, primero que fue el Mesías, porque lo Mm, llaman en el Corán el Mesías, ¿no? Pero no el sello de los profetas, que es Mahoma, ¿no? Que para ellos es algo exacto. distinto. Ese es el mensaje El, definitivo. el mensaje definitivo para los musulmanes es el de Mahoma, pero Jesús sigue siendo una fiel que Jesús no muere en el Islam, sino que es Exacto. arrebatado. Quiero dejar claro que el Dayal no sale en el Corán, o sea, que nadie se ponga a buscarlo porque aparecen los hadices. Ujú. Es que Así es. el Y Dayal. que por eso quien va a venir al final y se dice que además va a destruir la cruz, o sea, va de un sopapo a sacar de su engaño a los cristianos, es el propio Jesús, ¿no? Como diciéndoles, ¿por qué no creyeron en el Islam? ¿Por qué me asociaron? Porque el Exacto. término asociadores es el que usan los musulmanes para referirse a los cristianos porque le asocian un hijo a Dios, ¿no? Lo cual es terrible pecado para ellos. Y que después de estas tasas, bueno, que todos se conviertan al Islam. Es una visión bastante interesante que tiene matices, creo yo, que Si están, quiere, ¿no? podríamos hacer un programa exclusivo,
de lo que sería el fin de los tiempos en el Islam, pero hacer un programita a lo mejor de media hora o así, hablando exclusivamente de eso. Porque es bastante interesante porque es muy distinto. Bueno, muy distinto no, es bastante parecido, pero con sus diferencias respecto a lo que estamos acostumbrados. Así es. Yo también quisiera que se hiciera un programa de eso porque mucho se habla, ¿no? Sí, pues el fin del mundo desde la perspectiva cristiana o la Mm. catastrofista que hay ahora, de choque de asteroides. Y ya va a Sí, caer el bueno, asteroide Ira. ahí Ahora nos dicen que el Ira cae en la Luna. Bueno, se llama YR4, pero se parece yo, demasiado a la palabra Ira. Entonces yo le digo el yo Ira. siempre digo que lo que se le dé mucha publicidad en los medios de comunicación, a eso no hay que hacerle caso. Ujú, Sí, yo lo considero así. Una cosa que se está dando en el mundo musulmán y se ha producido una especie de revolución en un país concreto, en un país islámico, que ujú, es Irán. En Irán se ha producido en 10 años una reconversión masiva al cristianismo. Y cuando digo masiva es absolutamente impresionante. Las autoridades, que obviamente para la autoridad iraní es un problema, pues estamos hablando de un país que es islamista, creo que chií, y bastante radical en algunos aspectos, calculan que han podido crecer en 1 millón de personas en unos años. En parte influido por la información que llega a través de las redes sociales, la comunicación, digamos, internet, y mucho tiene que ver pues con cuestiones de las propias, el propio sincronismo o las propias ideas del cristianismo que pueden estar más relacionados con lo que es el conocimiento científico con respecto al Islam. O sea, existe mayor convergencia en un cristianismo moderno que deje un poco atrás lo que es el Antiguo Testamento con respecto a lo que es tiene esa flexibilidad para poder encajar con el conocimiento científico. No olvidemos que George Lemaitre, el teórico que creó la teoría del Big Bang, pues era un sacerdote católico, al que llamaron creacionista cuando dijo todo aquello. O sea, los cambios que se han producido en la ciencia, que han impulsado mucho a favor lo que es la creencia en Dios, en la creencia deísta y teísta, encaja bastante bien con una visión no rigorista, sino un poco flexible de lo que es la creencia cristiana. Cosa que el Islam no concede. Porque como el Corán es la palabra de Dios, o sea, no hay posibilidad de interpretación, es perfecto. Entonces, cuando ven errores en ese libro, que es un libro humano, al fin y al cabo, pues les produce ese choque que no ocurre con el cristianismo, que tiene libros escritos por hombres, aunque puedan ser inspirados, pero para los cristianos pueden ser inspirados, pero siguen siendo escritos por hombres y tienen una flexibilidad, aparte de eso, como digo, que ha llevado a toda esa conexión a través de las redes sociales, a través de internet, cosa que antes pues estaban aislados, completamente vivían en una burbuja, pues se está produciendo en los países islámicos como Marruecos. También existen muchos cristianos ocultos porque obviamente tienen que ocultarse para no ser excluidos socialmente e incluso perseguidos, pero lo que está ocurriendo en Irán es una revolución, por lo visto. sí, también hay algo de lo que se habla en internet, aunque más en otros idiomas, más lo he encontrado en inglés, por ejemplo, de testimonios o supuestos testimonios de ex musulmanes convertidos al cristianismo, que cuando les preguntas, oye, ¿y cómo es que te decides? ¿Qué pasó? Porque de pronto se acercan a una iglesia, ¿no? Católica, protestante, ortodoxa, en fin, lo que tengan más cerca, y piden el bautismo o algo de catequesis y dicen que es porque vieron a Jesús en un sueño que se Sí, les eso está presentó. ocurriendo mucho también. Exacto, es muy curioso. ¿Qué opinas Eso de también eso, está pasando en Alejandro? Asia. Pues Ujú. no lo sé si tiene que ver un poco con el mensaje que ha llegado pues, al resto, a todo el mundo en los últimos tiempos, a través de películas, a través de libros, a través de internet, como he dicho. O sea, hoy en día pues, todo el mundo vivimos en una especie de burbuja de lo que tenemos a nuestro alrededor.
O sea, la gente que se mete mucho en foros, que hablan de un tema, que tienden a pensar que prácticamente todo el mundo piensa de forma parecida, y eso no es así. Y entonces cuando eso se abre, cuando la gente que vivía en una burbuja aislada, digamos, de otras ideas, de repente empiezan a recibir esas otras ideas, en muchas ocasiones pues se abren, las reciben con amabilidad, digamos, la reciben bien, con alegría, sobre todo porque el mensaje de Jesús es un mensaje, mm, es muy bueno, o sea, o sea, no por nada sigue triunfando después de 2000 años. O sea, no es casualidad que sea así. Jesús fue un revolucionario absoluto. O sea, cambió el mundo con su mensaje en solo 3 años. Que parece mentira, que solemos olvidar que solo estuvo 3 años. O sea, no estuvo una vida entera como Confucio, como, como Mahoma, como Buda, que tuvieron muchísimo tiempo para crear una escuela, para tener muchos seguidores. No, no, fueron 3 años de predicación. Y en 3 años cambió la historia, con un mensaje muy sencillo. O sea, después también es cierto que se ayudó por milagros o proezas o prodigios o lo que quiera, que eso ayudó a que, ya sean verdad o mentiras, pero eso ya es cuestión de un poco de cada uno, pero eso ayudó a que se propagase el mensaje. Pero mucha gente, muchos supuestos profetas de muchas religiones, se les ha atribuido esos milagros. O sea, esa no es la explicación real. O sea, su mensaje tiene algo que gusta a la gente. Y no es un mensaje tampoco amable. O sea, te están diciendo, poco menos, que tu salvación no depende de ti, pero que existe, o sea, un mensaje de hermandad, que hoy en día quizás queda muy bonito decir, oh, sí, todos somos hermanos, todos somos iguales, pero eso en la antigüedad era un mensaje totalmente revolucionario. ¿Cómo vas a ser tú igual que un esclavo? Que no lo consideraban ni personas. O sea, para el mundo romano, por ejemplo, era un mensaje totalmente revolucionario, y para la creencia latina, o sea, para la ideología latina, cuando digo latina me refiero a latina de Lacio, o sea, de la antigua Roma. Del Imperio Para ese, Romano, del exacto, ciudadano romano. para ese pensamiento era algo abominable. De hecho, cuando ves las cartas de Tácito, las cartas de o sea, de los distintos romanos de aquella época que hablan del cristianismo, hablan mal. Cuando lees a Plinio hablar de los cristianos, está hablando como de gente rara, gente que tiene costumbres abominables, contra el cristianismo, el libro contra el cristianismo, todo, o sea, de Celso. O sea, todos esos libros, ese pensamiento era totalmente opuesto a lo que predicaba Jesús. Pero sin embargo el mensaje de Jesús acaba llegando a la gente. Y de todas las clases. O sea, entraba por las clases bajas, pero también afectó a las clases altas. Porque si no, no hubiese acabado triunfando. O sea, realmente después es cierto que ya se institucionalizó a partir del siglo IV, y sobre todo a partir del siglo V, y ya el poder se hizo cristiano, al menos en Europa. Pero hasta ese momento, no, hasta ese momento tenía la oposición. Tenía incluso una posición enconada. Fueron perseguidos porque sus ideas eran completamente contrarias a lo que tenía que ser para ellos. Y entonces es un mensaje que creo no cala. Cala en la gente, cala. Es fácil que llegue. Es un mensaje que es fácil que llegue. Pero siguiendo con el asunto del fin de los tiempos, ¿qué otra persona para finalizar te viene a la memoria a estas horas de la noche? Que Pues también ya haya hablado. lo mencionamos una vez, ¿A hace quién? ya tiempo. Vamos a hablar A de Bababanga, Lourdes. quizá. No, ¿A a Babanga quién? no, por Dios, Babanga no. Babanga, según veas, yo invito a la gente, cuando vea las profecías de Babanga y veas las fechas que aparecen, le invito a coger Google y buscar páginas, poner las profecías de Babanga, pero en un periodo de tiempo. Y que cuando le dan la opción a eso, a elegir a páginas antiguas, que elijan antes de 2005. Y veréis que aparecerán páginas que si esas páginas no están actualizadas, pues veréis que las profecías son las mismas, pero las fechas han cambiado. O sea, lo que tú ahora ves para el año 2030 y pico, para el año 2050, te encuentras que en esas páginas te ponen que era para el año 2010, para el año 2013, para el año 2015.
En el año 2010 Europa tenía que haber sido destruida. En el año 2013 tenía que haber una radiación, tenía que haber destruido todas las plantas animales. Eso eran las supuestas profecías de Baba Vanga que empezaron a hacerse populares en Internet sobre el año 2004-2003. Solo que se han ido actualizando. O sea, y cuando algo se actualiza de esa manera, pues no hay que darle ningún crédito. El Lourdes, sin embargo, tiene algo especial. Y porque yo siempre considero el tema de Lourdes, mejor dicho, siempre no. Desde que descubrí que realmente el tema de las curaciones que se producen en Lourdes son inexplicables y son reales. Que no es una cosa que la gente dice, no, existe un comité médico con unas exigencias para estudiar todos los casos, que absolutamente exagerado en su nivel de compromiso y de su nivel de exigencia con las pruebas que requieren. Y uno descubre cuando lo investiga a fondo que hay ahí algo que es inexplicable. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de que es así, como le pasó al doctor Carrel, por ejemplo, al primer Nobel doctor Carrel, que llegó a presenciar 2 curaciones, una de ellas de una moribunda que tenía, vamos, que él era médico, doctor Carrel era médico, fue como digo un premio Nobel, una moribunda que estaba ya con tuberculosis, que estaba ya a punto de morirse, y se curó de forma instantánea, delante suyo y delante de otros médicos. Y eso le costó tener que irse de Francia cuando reconoció que eso había sido real. Y después, y años más tarde, pues también vio una curación de un ciego, completamente espontánea. Pues cuando ves que eso existe, cuando te das cuenta que eso existe, una cosa que no se habla en ningún sitio, nadie habla de lo que ocurre en Lourdes. Pues entonces, pues tienes que darle un poco de importancia a la carta de Bernardita. Bernardita fue la que vio supuestamente a María, o a alguien que se identificó como María, en el siglo XIX. Cuando ves la carta de Bernardita al Papa León XIII y predice y hace 5 profecías. Ella predice en esa carta, como digo, de 1879, la creación y desarrollo de peregrinación al santuario de Lourdes, cosa que se cumplió, pero bueno, eso puede decirse que es una profecía autocumplida porque lo hizo la propia Iglesia. Cuando dice que se produciría un increíble avance de la ciencia y de grandes descubrimientos, hoy en día pues quizá dice, pero eso se podía saber. No se podía saber. Una persona de un pueblo en el siglo XIX no podía imaginar que la ciencia iba a pegar un salto en el siguiente siglo mucho mayor que el que había pegado en los 5.000 años anteriores. O sea, eso no se podía saber realmente. Al menos una persona de campo, quizá alguien que estuviese en la ciudad, que estuviese pendiente de los descubrimientos, del progreso, pues podría imaginárselo, pero una persona así no. Cuando su tercera profecía es que en los años 30 del siglo XX, o sea, a 50 años antes, aparecería un terrible poder en Alemania que acabaría en una guerra que afectaría a muchísimos países. Esto está escrito en el año 1879. O sea, eso sí que no se podía saber. Cuando predice la llegada al espacio, que el hombre llegaría al espacio, y por último, su quinta profecía, que había una guerra final contra el mundo musulmán, que llevaría después de esa guerra a una era de ciencia, donde los hombres creerían en Dios y en Jesús, y a un siglo de paz y prosperidad donde no habrá hambre en ninguna parte del mundo. Eso, y afirma que todo eso empezaría a partir del año 2000. Y también comenta algo de la destrucción de una ciudad persa, es decir, en Irán. Pues es una profecía que sí hay que tener en cuenta. Pienso yo precisamente por lo que ocurre en Lourdes. Si no ocurriese en Lourdes lo que ocurre en Lourdes, pues quizá pues no se le daría. Sería pues como otras profecías que parece que más o menos aciertan en ciertas cosas y son de las que hay que tenerla en cuenta. Pero teniendo en cuenta lo que ocurre en Lourdes, considero que hay que prestar bastante atención a las profecías de Lourdes. Y para cerrar, y para que ya puedas ir a descansar, pensando seguramente en bellos futuros para la humanidad en estos últimos minutos, Alejandro, ¿qué nos dice el libro de Urantia sobre el futuro
que le espera a la humanidad en luz y vida, en, bueno, de que Jesús va a volver, sí, se afirma de que Jesús prometió volver y lo va a cumplir. Ahora, ¿cuándo? Ya ese es otro tema más especulativo. Pero, a ver, Alejandro, por favor. Bueno, primero hay que ver que el libro Durantia eh, procura evitar todo tema escatológico, no voy a usar esa palabra, lo esquiva. De hecho, el libro de Durantia menciona que el libro de Apocalipsis es real, o sea, que Juan recibió una revelación auténtica, aunque lo que nos llegó, la versión que nos ha llegado está mutilada y cambiada. Eso lo dice el libro Durantia. Después menciona que Daniel es un profeta real, pero es de los pocos de los que no quiere hablar de él. O sea, te menciona que es real por un lado, pero digamos que lo ignora por otro. O sea, evita centrarse en lo que es la escatología. Es verdad que predice un renacimiento espiritual basado en las enseñanzas originales de Jesús, libres de dogmas y de tradiciones acumuladas, que un mensaje que unificará pues lo que son las creencias bajo lo que es el concepto de la paternidad de Dios. O sea, no tanto en que la gente tenga que creer en Jesús, sino como en el mensaje. Que todos somos hijos de Dios y una hermandad humana. Eso es algo que se está viendo en la gente que es más espiritual hoy en día en cualquier parte del mundo. La gente, ya, aunque no sea religiosa, sí puede llegar a creer en un teísmo que considera que existe un padre creador y que todos somos, que no somos hermanos, ya sea a través de lo que es la creencia en la evolución o en la creencia de la propia paternidad de Dios. O sea, por un lado eso. Hace, pues, la Iglesia, el libro Durante, pues, hace una crítica a lo que es el cristianismo institucional, a las iglesias modernas que han sido que han dividido un poco a lo que es la población, que han obstaculizado lo que es el auténtico mensaje del Evangelio de Jesús. En el libro Durante pues hace una especie de llamamiento a que en el futuro tiene que crearse una religión que esté centrada en lo que es el amor y el servicio, no en rituales y estructuras jerárquicas. O sea, te habla y cuando habla del futuro, pues habla de una etapa culminante de la evolución planetaria donde se consigue paz y armonía, ya sin guerras, desaparición de gobiernos y leyes coercitivas, reemplazados por una autorregulación moral, en vez de tanta ley. O sea, todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy en día. O sea, que ya la gente de por sí ya haya llegado a un punto el que haga las cosas bien porque sabe que las tiene que hacer bien, no porque le están prohibiendo y le están multando. Un progreso, digamos, un aumento en lo que son los logros físicos, intelectuales, sociales y espirituales, digamos, que estarían más avanzados, que las generaciones futuras pues cada vez tendrían niveles más altos de lo que es una perfección, tanto física como mental como espiritual. O sea, y eso es lo que es la vida en la Tierra. Obviamente después el libro Durante pues tiene su mensaje para aquellos que no vamos a ver nada de eso, porque eso estamos hablando de un futuro bastante lejano, pienso yo, que es que después de la muerte, pues lo que es cada uno va a los mundos mansión, a los mundos estancias, que a los mundos de resurrección. Eso ya es otra cuestión. Ya no es el futuro de la Tierra, sino ya lo que sería el futuro de las personas que lleguen a dar ese paso. Así es, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar nuevamente en Misterios al Anochecer. Invítanos a El Árbol Rojo EAR, tu canal realmente invaluable, con mucha buena información que está en YouTube. Por favor. Pues nada, pues yo te agradezco que me hayas invitado una vez más a tu programa. Hacía bastante tiempo que no pasaba por aquí. Y sí, pues mi canal es El Árbol Rojo, EAR, en YouTube. Y después pues ahí tendréis contenido de distintos temas. Tengo listas de reproducción de temas de sociales, históricos, misterios, análisis sociales, eh, temas que tienen que ver el estudio más posiblemente más completo que podéis encontrar en YouTube sobre la Atlántida histórica, desde un punto de vista histórico. eh, una saga de lo que, por ejemplo, para las personas que les interesen los temas religiosos, pues una saga que la considero la saga de Dios,
en el que hablo pues de las evidencias, digamos, científicas y filosóficas que demuestran, hoy en día se puede decir, que demuestran la existencia de Dios con un grado de fiabilidad absoluto prácticamente, o sea, completo. También, para aquellos que estén interesados en el cristianismo en general, pues tengo una saga que también creo que es de lo más completo que existe en Internet, de lo que es el Jesús histórico, o sea, de lo que es el Jesús desde el punto de vista de la historia. Y poco más que decir. Yo, pues, como digo, os invito a mi canal y creo que lo podéis pasar bastante bien y ver contenido interesante. Muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Málaga, España. Y pues espero pronto nuevamente tenerte aquí en Misterios al Anochecer, por más que nos juegue mala pasada el tema de la diferencia horaria, porque acá nos estamos preparando recién para comer algo, ¿no? Para cenar, mejor dicho, porque son recién cuando estamos grabando esto a las 6 de la tarde, pero por allá están como a la 1 de la mañana, así que Sí. ya yo sé que necesitas descansar y encontrarte un momento con esos mundos que nos esperan en las realidades oníricas. Así que nuevamente un abrazo y muchas gracias, Alejandro Merí. Un abrazo. Amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer para el día de hoy. Ya saben, Radio Arequipa Internacional y su página web, la www.radioarequipa.com. También Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín. Edenex es la radio del misterio. Y Misterio Infinito Perú en YouTube, que si ustedes no están suscritos, siempre les digo, pues pueden hacerlo de una vez y yo les aseguro que se van a divertir bastante. Aquí Fernando Chapi Martínez despidiéndose hasta la próxima edición. Nos estamos escuchando. Muchísimas gracias. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.